It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Pero venimos con una nueva serie que empezamos hace un par de semanas. La serie la habíamos titulado Proclamar y defender el Evangelio, ¿sí? Tuvimos una primera predicación, una primera introducción a la serie, donde estuvimos meditando con respecto a la importancia de esta serie. Luego vimos en un domingo siguiente, empezamos a estudiar la doctrina de la justificación, ¿sí? La justificación, para que tengamos todos bien en claro y bien presente, es una declaración legal de parte de Dios, ¿sí? Significa que no tenemos que pagar un castigo por el pecado y que Dios nos adjudica la justicia de Cristo. Esas son las dos implicancias, las dos implicancias que tiene la doctrina de la justificación. Cuando decimos que Dios nos ve justo delante de sus ojos, estamos diciendo que no tenemos que pagar un castigo por el pecado, y significa que Dios nos adjudica la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo y no nuestros méritos los que nos hace justo delante de sus ojos, ¿sí? También mencionamos que la justificación es por medio de la fe. Significa que uno, desprovisto de todo mérito y de cualquier obra, se presenta delante de Dios y abraza simplemente los méritos de Cristo, sabiendo que Dios los ve perfectos y suficientes, ¿sí? También mencionamos después el lugar que ocupan las obras, y mencionamos que no somos salvos por obras, ¿sí? O sea, la salvación no es por obras, sino que somos salvos para obras, ¿sí? O sea que la fe que salva nunca está sola, ¿sí? Habíamos mencionado esto de manera muy simple, ¿sí? Ahora, un detalle que nos faltó mencionar y que lo vamos a estar viendo nuevamente, y vayamos al libro de Romanos, ¿sí? Le voy a dedicar todo un domingo a esto, ¿sí? Romanos capítulo 1. Perdón. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? Cuando arrancamos con la doctrina de la justificación, no quise mencionar esto, pues para poder abocarnos a pensar exclusivamente lo que significa ser justificados, ¿sí? Pero hay algo que la palabra nos menciona en Romanos capítulo 3, y es cómo Dios ve a toda la humanidad, ¿sí? Dios dice, mira hacia la gente, hacia las personas, y dice, no hay justo ni aun uno, ¿sí? O sea, no hay uno que haga lo bueno, no hay alguien que entienda. Ahora, cuando mencionamos esto, uno puede pensar y dice, bueno, pero yo no soy tan malo como tal persona. O sea, yo no maté a nadie, no soy un asesino, trato de hacer las cosas bien, trato de tener una vida recta o moralmente bien, no soy una persona que engaña, ¿sí? O sea, yo me miro a mí mismo y digo, bueno, no soy tan malo, o no soy tan malo como tal persona. Siempre nos comparamos, ¿sí? O sea, siempre ponemos la vara de nuestra comparación con otra persona, ¿sí? No soy tan malo como, tampoco soy tan justo como, pero siempre nos ponemos a mirar desde esa perspectiva. Ahora, eso es lo que internamente hacemos, ¿sí? Miramos nuestra propia justicia. Sin embargo, Dios nos pone su propia
palabra, su propia ley, su propia vara para medir. Y bajo la perspectiva de Dios, bajo la ley de Dios, no hay justo ni a un uno, ¿sí? Dios dice, yo miro a todos los hombres y bajo mi estándar, bajo la medida que yo pongo, bajo la vara que yo pongo, no hay justo ni a un uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera hay alguien que busque a Dios, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, pero dice la palabra también, a todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? También la palabra menciona en Romanos que el que transvierte o transgrede, mejor dicho, un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a pensar en la justicia de Dios, Dios dice, por ejemplo, no mentirás o no darás falso testimonio, ¿sí? Uno dice, yo no soy un mentiroso, pero ¿alguna vez mintieron? Sí, mentimos. En algún momento utilizamos la mentira. Y una persona que miente, ¿cómo es? Es mentiroso. La palabra dice, no hay que mentir. ¿Entienden cómo cuando nos empezamos a medir bajo la vara de la ley de Dios, empezamos a ver cada una de nuestras transgresiones, cada una de nuestras faltas? Empezamos a ver que no podemos alcanzar la justicia de Dios, ¿sí? Porque la ley de Dios es perfecta y nos demanda perfecto. Dice Primera de Pedro, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ahora, en la vida diaria uno no alcanza esa justicia. No puede, por más que uno se esfuerce y diga, no voy a mentir, en algún momento cae y miente, y eso lo hace transgresor de toda la ley, ¿sí? Dice también la ley, no cometerás adulterio, ¿sí? Y Jesús dijo, cualquiera que piense con deseo de su prójimo está cometiendo adulterio en sus pensamientos. Jesús va un paso más allá de la ley, o mejor dicho, muestra el sentido de la ley. Los judíos decían, yo no cometí el pecado del adulterio. Sin embargo, Jesús reprende y dice, sus pensamientos aún los están condenando porque codician a otra mujer, codician a la mujer de su prójimo. Y eso los está haciendo transgresor de toda la ley. Entonces, a lo que voy es que cuando nos ponemos bajo el estándar de Dios y nos empezamos a comparar nuestras vidas delante del estándar que Dios pone para nosotros, empezamos a ver que cada una de nuestras faltas se hacen manifiestas, ¿sí? Empezamos a ver que no podemos alcanzar justicia, ¿sí? Y eso es lo que Pablo explica en Romanos. La justicia, la ley vino justamente para mostrar el pecado. La ley fue puesta por Dios ¿para qué? Para que mostrase nuestras faltas, para que veamos que por las obras de la ley ninguno iba a alcanzar justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si no podemos alcanzar el estándar de Dios, si no podemos alcanzar la justicia de Dios, lo que hace la ley es directamente condenarnos, ¿sí? Porque miramos la ley de Dios, miramos la justicia de Dios y vemos que no alcanzamos, y si Dios decide condenarnos en base a su ley, Él es justo, porque Él pone el estándar, dice. Por eso Romanos capítulo 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bajo los parámetros de Dios todos estamos en este punto. Ahora, nosotros vimos que en la justificación Dios nos declara justo. Y vos decís, y decimos, ¿cómo es esto? ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué si no podemos alcanzar la justicia de Dios? Y de hecho cuando estamos mencionando cada una de nuestras faltas delante de la justicia de Dios, al igual que un condenado está sumando culpabilidades, ¿sí? Nosotros tenemos un historial de transgresiones a la ley de Dios. Alguna vez mentimos, alguna vez pecamos, alguna vez ofendimos, alguna vez insultamos, alguna vez hicimos algo, y eso cada uno, desde nuestro nacimiento hasta que somos adultos, esas pequeñas cositas, o grandes cosas, dependiendo cómo haya sido nuestra vida, se va acumulando. Delante de la ley de Dios tenemos una carta que dice, estas son cada una de las transgresiones que ha cometido Ariel, Diana, Fede, Ana María, Jessy, todos, absolutamente todos tenemos esta lista que dice, esta es lo que debe pagar. Diana se presenta delante del tribunal de Dios y hay una lista. Diana hizo esto, y merece ser, debe ser aplicada la justicia. Es como el ejemplo que le puse cuando Fede mataba a mi familia, ni se te ocurra.
Pero, pero es el ejemplo. Fede puede tener un historial de condena, ¿sí? De hecho, se puede arrepentir, pero la transgresión de haber infringido la ley del homicidio está sobre sus hombros. Por más que se arrepienta, por más que haga buenas obras, por más que se determine en un momento dado para adelante a ser la persona más perfecta y pura, aunque no lo pueda lograr, y diga, bueno, yo antes era una persona súper mentirosa, ahora me determino que a partir de ahora en adelante no miento más, todavía sigue cargando la lista de los pecados pasados. Aún sigue habiendo sobre nuestros hombros las transgresiones pasadas. Aún sigue pesando sobre nosotros cada uno de los puntos que quebrantamos la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios puede justificar a una persona? Esa es la esencia del Evangelio. Proverbios 17:15 dice, no hace falta que lo busquen, lo voy a leer, pero Proverbios 17:15 nos menciona y dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí? Dicho de una manera más simple, el que dice al malo que es bueno es abominación a Jehová, es abominación a Dios, le es algo que es repulsivo, es algo que no lo puede soportar. Igualmente el que dice que es malo a una persona buena, ¿sí? Es una cuestión muy simple, es la esencia de la justicia. Sin embargo, en el Evangelio nosotros tenemos que resolver este conflicto. ¿Por qué? Porque no podemos ser justos delante de Dios si Dios simplemente declarara que somos buenos. Estamos haciendo lo que Proverbios dice que es abominación a Jehová. ¿Sí? Si Dios dice que los pecados de Fede son pasados por alto simplemente, está diciendo que el impío es bueno. Y eso es abominación delante de Él. Es algo que Él mismo no puede hacer. Es algo que no puede pasar por alto. Por ende, necesita que haya un castigo por el pecado. Y esto es lo que estábamos aprendiendo con la justificación. La justificación nos tiene que quedar en claro que es una declaración legal de parte de Dios. Dios, como juez, declara que somos justos delante de sus ojos. Y esta declaración legal tiene una implicación. Si Dios declara que somos justos delante de sus ojos, ya no hay más castigo por el pecado. Dios está diciendo, toda esta lista de pecados, ¿sí?, que Diana cometió durante toda su vida, toda esta lista de pecados, ¿cómo? Y que va a seguir cometiendo. Claro, sí, pero esto quería llegar más adelante. Toda esta lista de pecados que Diana cometió, ¿sí?, ha sido borrada. Ella ya ha sido declarada justa, ¿sí? Ahora, si solamente nos quedáramos en este estado, ¿sí?, en este estado, Diana estaría como sin pecado, ¿sí?, estaría limpia. Sin embargo, tiene toda una vida por delante y sabe que la va a embarrar otra vez, o sea, sabe que va a meter la pata nuevamente, ¿sí? Entonces, el dejarla, para poner un ejemplo como Diana, dejarla a Diana en un estado limpio simplemente, no la hace justa delante de los ojos de Dios, simplemente la hace neutra. Va a definir, depende de cómo Diana obre de acá en adelante, si es justa o no. Pero delante de Dios no ha alcanzado su justicia, no ha alcanzado el visto bueno. Entonces, la segunda implicancia de esta doctrina es que Dios nos adjudica la justicia de Cristo. Y eso es lo más hermoso, y eso es lo que resuelve el problema de Proverbios 17:15. ¿Cómo Dios puede ver al impío justo? ¿Cómo Dios puede ver a una persona mala como buena? ¿Cómo Dios puede ver justo aún todos los pecados que Diana cometió durante todo su pasado y los que va a cometer en el futuro como bueno? ¿Cómo es que se resuelve ese tema? Bueno, Dios dice Dios actuó e intervino, ¿sí? Envió a su Hijo como hombre, ¿sí? Cristo vive una vida justa delante de los ojos de Dios, cumple con toda la justicia de Dios, cumple con toda la ley perfecta de Dios, siendo hombre, como dice Hebreos, fue tentado en cada una de las tentaciones que nosotros podemos tener, pero no pecó, ¿sí? Y es
tratado en la cruz como un criminal. ¿Sí? Si lo tuviéramos que poner en un contexto más actual, Cristo fue condenado a muerte. Fue condenado a la silla eléctrica o fue condenado a cualquier tipo de pena de muerte, ¿no? O sea, ya sea por veneno o demás. Pero Cristo es condenado. La persona que no cometió pecado, la persona que fue justa durante toda su vida, el único hombre sobre la tierra que pudo cumplir con toda la ley de Dios, ¿sí?, es tratado como el peor de los criminales, porque escrito está: maldito a todo aquel que es colgado en un madero, maldito de Dios, aborrecido de parte de Dios. De hecho, Dios lo trata como a cada uno de nosotros, y esa justicia de Cristo ahora nos es dada a Él, nos es dado, mejor dicho, a cada uno de nosotros. Todos nuestros pecados han sido cargados en Cristo y su justicia no es ahora aplicada. Ahora, todo esto, y esta introducción que me llevó un poco más de la cuenta, arrancamos por este camino de ver la justicia, la justificación, y no por otro, debido a que justamente la doctrina de la justificación es una de las doctrinas principales del Evangelio y una de las más malas entendidas en nuestra época. ¿Sí? Hay otra que es muy importante, que es la que vamos a estar viendo en esta mañana, pero es: Dios trata con nuestra desobediencia de dos maneras, ¿sí? Todos nosotros delante de Dios, la palabra lo dice en Romanos, no hay justo ni aún uno delante de Dios. Eso quiere decir que todos hemos pecado. De alguna u otra manera todos pecamos, ¿sí? Y un solo pecado nos hace pecadores. Al igual que una sola mentira nos hace mentirosos, un solo pecado nos hace pecadores a todos, ¿sí? Ahora, Dios trata esos pecados o esa desobediencia a la ley de Dios de dos maneras, ¿sí? La externa es por medio de la justificación, ¿sí? Dios declara que no tenemos que pagar ningún castigo por cada uno de nuestros pecados. Y eso es una declaración legal, ¿sí? Como habíamos puesto el ejemplo la semana pasada, que no me acuerdo ahora el autor, la justificación es, como en el término, y la justificación y la regeneración son como dos aspectos, como si tuviéramos que poner a un médico y a un juez. Un juez trata con nosotros con respecto a la ley y un médico extirpa el cáncer, el tumor o la enfermedad dentro nuestro, ¿sí? Entonces, Dios trata con nosotros, con nuestra desobediencia a su ley, de dos maneras. Por un lado, externamente, todos los castigos que merecíamos por cada uno de nuestros pecados, ¿sí?, Dios los borra por medio de la justicia de Cristo, ¿sí? No es que pasa por alto el pecado, ¿sí? No es que simplemente Él dice: bueno, ya está, no pasé por alto el pecado, sino que trata con su Hijo, con Cristo, como si mereciéramos cada uno de nosotros el pago de su justicia. Ahora, internamente, Dios trata con nosotros por medio de lo que la palabra enseña, la regeneración, ¿sí? Grudem, un autor, un teólogo, define la regeneración como el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva, y esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo, ¿sí? Vayamos al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Si voy muy rápido o si les van surgiendo dudas, pregunten todo lo que sea necesario, ¿sí? O si algo no queda claro, o si yo lo estoy pasando por alto y hay ciertas cosas que no entienden, siéntanse en completa libertad de interrumpirme y explicarlo, pues son pensamientos y bloques de pensamientos sólidos y tenemos que masticarlo mucho hasta que nos cae la ficha. Juan, el Evangelio de Juan, nos muestra en el capítulo 3 el diálogo entre un fariseo llamado Nicodemo y Jesús. Y dice desde el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿sí?, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, pero porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí nomás. ¿Sí? Siempre que leo esta parte, esta porción de Juan, no puedo no recordar la época que estuvimos con Jesse luchando muchísimo con este capítulo. Podemos hacernos una pregunta: ¿por qué es necesario la regeneración? ¿O por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Sí? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Tener una nueva vida, ser regenerados internamente. Y esa pregunta, la respuesta es vital. Dice el versículo 3, responde Jesús. ¿Sí? Y les dice a Nicodemo, es Jesús el que da la respuesta, y dice: de cierto te digo, o sea, está diciendo, te estoy afirmando algo que es verdaderamente cierto. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y si a uno no le quedó claro, más adelante lo vuelve a decir en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús es enfático en esto. Dice: el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? Si uno se pregunta cómo podemos alcanzar salvación, y lo estuviéramos a Jesús delante nuestro, Jesús nos respondería: les es necesario nacer de nuevo. Uno podría decir, bueno, y podríamos preguntar a cada una de las personas, bueno, ¿qué harías para alcanzar el cielo? ¿Qué harías para alcanzar? ¿Cómo harías para entrar al cielo? Y muchas personas dirían, bueno, yo trato de portarme bien, yo trato de ser una buena persona, yo trato de orar, yo trato de orar, trato de ser una buena persona, pero no es la respuesta que Jesús daría. Si le preguntamos a Jesús, ¿cómo hace una persona para entrar al cielo? Jesús les contesta y les dice a cada uno, porque es lo que está escrito. Les digo verdaderamente, les digo ciertamente, entiendan esto, es vital que lo puedan ver. Si no nacen de nuevo, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es esto que Jesús dice que es importante para entrar al reino de los cielos? ¿Sí? Si entendemos la importancia de estas palabras de Jesús, nuestra cabeza maquinaría una y otra vez: ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Y por qué es tan importante para entrar al reino de los cielos? ¿Sí? Hace un tiempo nosotros vimos esta doctrina de la regeneración, y después voy a vincular los audios y demás, pero vimos a través del libro de Charles Leiter, vimos varios aspectos de la regeneración, como la Biblia habla con respecto a la regeneración o el nuevo nacimiento. Vimos que la Biblia habla con respecto a esto como una nueva creación, un hombre nuevo, un corazón nuevo, el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. ¿Sí? Son diferentes formas de cómo la palabra menciona lo mismo, ¿no? O sea, esto del nuevo nacimiento. Y lo que vamos a ver hoy es cómo opera la regeneración. Después vamos a estar viendo el lugar que ocupa la regeneración, y en último vamos a estar viendo las evidencias de una regeneración genuina, o sea, las evidencias de que hemos nacido de nuevo, y la certeza también de que podemos entrar al reino de los cielos. Juan 3, versículo 3, Jesús nos dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿sí? Ahora, de vuelta, Jesús lo deja claro, si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Y este es el problema de los falsos evangelios o de la falsa o de las falsas creencias. Producen personas que están autoengañadas. Dentro del cristianismo produce falsos cristianos profesantes, ¿sí? Personas que dicen ser cristianas pero que no han nacido de nuevo. Vení acá, papi. Por eso es importante, y retomo, predicar lo que la palabra enseña. Podemos estar engañados si no consideramos lo que la Biblia enseña con respecto a cómo nacemos de nuevo, ¿sí? Vayamos un segundito a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Mateo nos muestra, dice, hay muchas personas que van a estar delante de Dios, delante del Padre, delante de Cristo, y van a decir: Señor, Señor, y eso es reconocerlo a Cristo como Señor. Eso es decir, yo confié en que era cristiano, en otra forma. Y dice, no todo aquel que dice ser cristiano, podríamos parafrasearlo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo nos muestra que muchos reconocen a Jesús como Señor, pero no hacen la voluntad del Padre, y esto es por medio de la regeneración. Y muchos harán señales y obras, y Jesús les va a declarar, dice: nunca los conocí. ¿Sí? Entonces, es importante, nuevamente, y soy enfático en esto, es importante que nosotros veamos qué es lo que la palabra, qué es lo que la Biblia enseña para entrar al reino de los cielos, que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora, cuando estudiamos el Evangelio, algunos de los elementos de la redención son activos, como por ejemplo la santificación, el arrepentimiento y la perseverancia. ¿Sí? Quiere decir que depende en cierta forma o en un grado de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Sin embargo, en la regeneración no tenemos una participación activa. Es por completo una obra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13 nos dice, versículo 12 en verdad: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes pueden ser los hijos de Dios? Bueno, Juan nos dice, no van a ser aquellos los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios mismo el que engendra a sus hijos. ¿Sí? Si uno lo mira en los versículos, ¿quiénes son aquellos que son hijos de Dios? Aquellos los cuales Dios mismo ha engendrado, los cuales estos no son ni de sangre, que quiere decir ni por herencia, ¿sí? No es como el pensamiento judío, que si uno nace de vientre judío es judío, ¿sí? Si uno nace en familia cristiana no significa que sea cristiano. Si somos cristianos, Samuel no lo es, hasta que Dios engendre vida en él. Lo cual también significa que no son, dice, ni de voluntad de carne. Esto quiere decir que ¿quiénes son llamados hijos de Dios?
Aquellos que se determinan ser hijos de Dios, tampoco. Eso es ser voluntad de carne. Eso quiere decir poner las obras, ¿sí? Es decir, bueno, yo me voy a determinar ser un hijo de Dios. Bueno, la palabra dice, tampoco ellos son hijos de Dios, sino aquellos que son engendrados. Ni tampoco dice ni de voluntad de varón. Esto quiere decir, yo no tengo la potestad para decir a nadie que sea un hijo de Dios, ¿sí? Ninguna persona tiene autoridad para decirle a otro que es un hijo de Dios. Yo no puedo decir, bueno, por medio de mi imposición, Jessie ahora es cristiana, es una hija de Dios, porque yo así lo declaro, ¿sí? No se puede, ¿sí? La palabra es clara en esto. Dios es el autor de la salvación. Dios es el que engendra hijos, y en esto Dios es muy celoso. Dios no va a dar su gloria a nadie más. Él se la retiene para sí mismo. Él es el encargado de producir vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora algunos que otros pasajes. Entonces, el hecho de que seamos pasivos en la regeneración es también evidente cuando las Escrituras se refieren a ello con expresiones como nos hizo nacer o han sido o han nacido de nuevo, ¿no? Por ejemplo, Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Síganlo con la vista que lo voy a leer. Santiago 1, 18 dice, y es muy claro, dice, Él, ¿sí? Se refiere a Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer? Él de su voluntad, ¿sí? Dios por medio de su voluntad. Primera de Pedro, más adelante, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro más claro, dice, el apóstol Pedro describe de esta manera, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? ¿Quién lo hace? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace nacer, sí, renacer en este caso, ¿sí? Lo vimos también en Juan 3:3, en los versículos que estábamos leyendo del diálogo de Jesús y Nicodemo. Es como el nacimiento físico, ¿sí? En definitiva, cada uno de nosotros no se determinó a nacer en un momento, simplemente fuimos concebidos por nuestros padres y nacimos, ¿sí? No sabíamos ni el lugar, ni la hora, ni el momento en el que íbamos a nacer. Nacimos. Así como podríamos poner el ejemplo del nacimiento físico, es comparado al nacimiento espiritual. Dios dice que seamos hechos hijos de Él, hijos de Dios, y nacemos, ¿sí? No es algo que dependa de la voluntad del hombre. Sí, incluso esta soberanía en cuanto a la salvación también fue predicha por el profeta Ezequiel. Para no pensar solamente que esto es parte del Nuevo Testamento, el profeta Ezequiel nos anunció cómo Dios iba a obrar en la salvación. Ezequiel capítulo 36 nos dice en la Biblia, Ezequiel 36, versículos 26 y 27, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Quién es el que va a hacer esto? ¿Quién es el que va a quitar un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne? Es Dios. Dios es el que dice que nos va a dar un corazón nuevo. Él es el que dice que va a poner un espíritu nuevo. Cada una de las partes de Ezequiel es Dios obrando en la persona, en el ser humano. Yo voy a hacer esto, 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 ¿sí? Gruden hace una pregunta que me gustó mucho para no caer en diferentes errores. Gruden pregunta, ¿qué miembro de la Trinidad está encargado de producir la regeneración? ¿Qué miembro está encargado de la Trinidad de producir la regeneración? Muchas veces nosotros decimos solamente el Espíritu Santo, ¿sí? Como si fuese una obra de Él, ¿no? Y hay ciertas herejías que han caído en solamente atribuirle el nuevo nacimiento al Espíritu Santo,
o a una sola parte, solo Cristo. ¿Sí? Hay personas que niegan la obra del Espíritu Santo y están solo Cristo. Para no caer en esto, vayamos a Efesios capítulo 2, 5. Búscalo vos, Jessy. Si querés, Ana María, buscá Colosenses 2, 13. Diana, buscá Santiago capítulo 1, versículos 17. Y Fede, buscá Primera de Pedro capítulo 1, 13. Ya le para que más o menos lleguen todos a... ¿Tienen frío? ¿Tienen frío? Yo estoy con calor. Yo me olvidé. Juan capítulo 3, 8. Por ejemplo, empiezo yo. Simplemente escuchen, ¿no? Dicen, Juan 3:8 menciona y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? El Evangelio de Juan atribuye el nuevo nacimiento al Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Nos dio vida juntamente con Cristo, hablando de nuestra unión con Cristo y de cómo Dios nos da un nuevo nacimiento por medio de Cristo. Entonces, la salvación se le atribuye, la regeneración se le atribuye a Dios Padre. Colosenses capítulo 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. También en los versículos anteriores viene hablando de cómo Dios viene actuando en cada punto, ¿no? Y la regeneración también es atribuida a Dios Padre. Santiago capítulo 1, versículos 17 al 18. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros debemos hacer su valiosa posesión. Muy lindo. ¿Sí? También se los atribuye a Dios como Dios y muestra al Padre de las luces. Primera de Pedro 1:13, que lo tenía. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces podemos concluir que tanto el Espíritu Santo como Dios Padre, ¿sí?, producen la regeneración. ¿Sí? O sea, los miembros de las tres partes de la Trinidad están activamente actuando en la regeneración. ¿Sí? Nos unen a Cristo, el Espíritu Santo es el que nos da vida, Dios Padre es el que nos da vida. ¿Sí? Entonces nosotros vemos a la Trinidad obrando en la regeneración, ¿sí?, y no ninguna de sus partes por separado. La Biblia lo describe: Juan, el Espíritu Santo; Santiago, el Dios y Padre el Dios Padre; Efesios lo mismo. ¿Sí? Entonces esto evita que caigamos en ciertos errores. O sea, que es la Trinidad. Exactamente, ¿sí? Porque hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas desviaciones, y una de entre ellas es solamente mencionar la salvación como una parte de la Trinidad y negando, le da más protagonismo a una de las partes de la Trinidad y se enfocan en esto, ¿no? Y eso hace que después caigamos en diferentes errores, como negar, por ejemplo, la operación del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo debemos concluir que la naturaleza exacta de la regeneración nos es un misterio, ¿sí? Juan dice: nosotros no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como, y pone el ejemplo del viento: ves al viento pero no podés ver de dónde sopla, ves cómo obra pero nadie puede ver el viento circular, ¿sí? Así es lo mismo el nuevo nacimiento, y eso nos está dando a entender que para nosotros, para nuestra perspectiva, es un misterio. ¿Cómo yo sé que nací de nuevo? Bueno, o cómo yo sé que una persona ha nacido de nuevo, mejor dicho, ¿sí? No lo sé, es un misterio. Es un misterio cómo y en qué momento se produce, ¿sí? Sin embargo, hay algo que es claro. Efesios capítulo 2,
versículo 1, nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él, se refiere a Dios Padre, a Cristo también, y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Él nos dio vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Hay algo cierto en que la regeneración es un misterio, no sabemos en qué momento ocurre, pero hay algo que es certero. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Antes estábamos activos en nuestros delitos y pecados, no había absolutamente nada que nos restrinja o que nos genere algún tipo de preocupación el caminar de esa manera, estábamos muertos, ¿sí? Y ahora dice, nos dio vida, ¿sí? Muestra este antagonismo, muestra un aspecto y el otro. Antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. Antes estábamos activos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos siendo obedientes a la ley de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, en el medio está el nuevo nacimiento, la regeneración. Y Él nos dio vida, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 5, nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el pasaje de Colosenses que leímos hace un ratito que Ana María leyó, nos muestra la misma verdad, ¿sí? Antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. En el medio hubo un proceso que es el nuevo nacimiento, ¿sí? Y esto por ende es evidente, ¿sí? Sin embargo, tenemos que concluir que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice Juan capítulo 3:8, ¿sí? Sin embargo, no sabemos cómo es, en qué momento, no lo vemos, ¿sí? Mejor dicho, no sabemos, ¿sí? Vemos sus frutos. La regeneración, las Escrituras, mejor dicho, definen a la regeneración como algo que afecta absolutamente todo nuestro ser, ¿sí? Efesios capítulo 2:1, lo leímos recién, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que una persona que está muerta espiritualmente está activa en sus delitos y pecados. Cuando Dios obra en un nuevo nacimiento, es tan profundo el cambio, es tan abismal el cambio, que segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es tan abismal el cambio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. El nuevo nacimiento es, dentro de las formas en que la Biblia lo describe como una nueva criatura, ¿sí? Imagínense en una persona que está sumergida en el pecado y que ahora no anda más. Hay un cambio que es tan abismal, tan evidente, tan rotundo, que la palabra lo menciona, es una nueva criatura. Pero no solamente dice, es una nueva criatura en su interior. Ha cambiado internamente. Externamente se sigue comportando de la misma manera, tiene los mismos defectos, tiene los mismos problemas y no cambia más. Lo menciona como una nueva criatura, una criatura en su totalidad, ¿sí? Hay que aclararlo siempre. La regeneración es un proceso que Dios obra en nuestro interior, ¿sí? Y una de las evidencias de la regeneración es que vamos creciendo en santificación. Vamos siendo formados conforme a la palabra y vamos aprendiendo a caminar, ¿sí? Vamos aprendiendo a crecer como Cristo, ¿sí? Sin embargo, el cambio es evidente, ¿sí? Dice Grudem, debido a que la regeneración es una obra de Dios dentro de nosotros, en la cual Dios nos da vida nueva, es correcto concluir que es un suceso instantáneo, ¿sí? Ocurre solo una vez y el cambio es evidente, ¿sí? Debido a que la regeneración ocupa una vez
en nuestra vida y para siempre, el cambio va a ser evidente, ¿sí? Hay algo que lo podemos poner en palabras muy simples, ¿sí? Muchas veces cuando uno entrevista a personas que ha tenido, que son cristianas, ¿sí? Y es algo muy natural, creo que nos podríamos identificar cada uno de nosotros, ¿sí? Pero la realidad es que antes yo no amaba a Dios, antes no tenía ni siquiera un deseo por leer la Biblia. Sin embargo, no sé en qué momento ni en qué lugar fue, pero empecé a tener ganas de leer la palabra. Antes ni siquiera me molestaba el pensamiento de tener que compartir con creyentes. Ni siquiera me molestaba ese pensamiento. Sin embargo, no sé cómo ni qué pasó, pero ahora tengo el anhelo y el deseo de compartir con otros cristianos. Antes, antes mis pecados eran... había ciertos pecados que ni siquiera me los planteaba. Sin embargo, de un momento para adelante ya es algo que no lo puedo hacer, no me siento sucio hacerlo, ¿sí? Son formas en que a veces las personas expresan este cambio, ¿sí? Antes no hacía esto y ahora, sin embargo, tengo el anhelo de orar, de leer la palabra, de congregarme, de saber más de Cristo, de conocer el Evangelio. Necesito satisfacer esa necesidad de aprender más de la palabra, ¿sí? Cambios que antes... Que son evidentes, que capaz que las personas no lo pueden poner de manera precisa y darle todas las palabras correctas y todo lo que implica, pero sin embargo pueden ver el cambio en sus vidas, ¿sí? Y uno de los cambios más grandes es que yo antes confiaba en mis propios méritos para ser salvo. Antes yo miraba mi propia justicia, pensé que era una persona justa. Sin embargo ahora no entiendo cómo, no entiendo por qué, pero descanso en lo que Cristo hizo por mí y eso es lo único a lo que me aferro. Esas son evidencias de que hubo un nuevo nacimiento. Es algo concreto, es algo que uno lo puede ver, ¿sí? Y si mencionamos como Juan... No me quiero pasar de la hora. Ya estamos ahí. Bueno, voy a cerrar otra vez. Vayamos a Juan capítulo 3, de vuelta. Versículo 8. Y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Si entendemos lo que Juan nos dice acá, tenemos que concluir que la regeneración tiene lugar antes de la fe salvadora, ¿sí? Antes de nosotros poder tener fe para abrazar a Cristo, la regeneración acontece en primer lugar, ¿sí? Aunque la realidad están tan ligadas una de la otra que nos es difícil a veces mencionar, pero la palabra menciona esto, ¿no? La regeneración viene antes de que nosotros podamos abrazar, antes de responder a Dios en fe, ¿sí? Es la obra de Dios la que nos capacita para responder a Dios en fe, ¿sí? Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y queremos abrazar lo que estamos escuchando, es Dios mismo obrando en nuestro corazón. Estábamos muertos. Entonces, un muerto no tiene ningún tipo de sensibilidad. Antes de poder responder es necesario que tenga vida. Es una cuestión muy simple. El ejemplo más visible es Lázaro. Lázaro estaba muerto, ya hacía días que estaba encerrado en la tumba y Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, levántate. Un muerto no puede escuchar. Por la palabra de Dios es que Lázaro se levantó, porque es la misma palabra de Dios es la que tiene vida y por esa misma palabra el poder que hizo que Dios dijera sea la luz y la luz fue hecha y creó, así como creó todo. De la misma forma es que la misma palabra de Dios tiene poder y obra y hace que nosotros hagamos para lo que la palabra fue mandada. No vuelve a ir vacía eso. Voy a citar a Gruden, dice: sin embargo, cuando decimos que viene antes que la fe salvadora, es importante recordar que generalmente viene tan cerca una de la otra que por lo común la vemos como que están sucediendo al mismo tiempo. En el momento que Dios nos dirige su llamamiento eficaz del Evangelio, nos regenera y nosotros respondemos en fe
y arrepentimiento a ese llamamiento, ¿sí? Por eso tenemos citas como Juan, capítulo 6, 44, donde Jesús mismo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y más adelante en el versículo 55 dice, bueno, no, me equivoqué con la cita, dejemos el 44, ¿sí? Lo tomé como modo de ejemplo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Nadie puede venir a Cristo, está diciendo el 65 me parece, ¿no? Sí, el 65. Me falta el... por esto dice el 65, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? Jesús está diciendo, ¿quiénes pueden venir? Te he dicho de una manera más simple, ¿quiénes pueden venir a Cristo? Todos aquellos que Dios ha enviado, todos aquellos que Dios los ha traído. Me derretís. ¿Sí? Ahora, para verlo de una manera más clara, vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 14. ¿Qué llegaron? Dice, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, ¿sí? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, bueno, después sigue Pablo citando, ¿no? Pero Pablo estaba predicando el Evangelio, entonces dice, había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? En el momento en el que Pablo estaba predicando el Evangelio, Dios estaba obrando en el corazón de Lidia para que esté atenta a lo que está escuchando, ¿sí? Hay un... No, mi amor, no puedes eso. Hay un pensamiento actual, ¿sí? que lo menciona en una frase que parece muy inocente, pero que no comprende la realidad de la regeneración, que es esta. Dice, si usted cree en Cristo como su Salvador, entonces nace de nuevo, ¿sí? Es como mencionando, si usted cree en Cristo, entonces acontece el nuevo nacimiento. Entonces usted empieza a vivir una vida conforme a su palabra, ¿sí? La distorsión en esta frase es que se observa primero los resultados de la regeneración y no el proceso, ¿sí? Uno menciona esto porque son pequeñas desviaciones a la doctrina, a la palabra, ¿sí? Por último lugar, la regeneración genuina trae frutos, ¿sí? Frutos como el hecho de Lidia, que Dios obra en su corazón para que esté atenta al mensaje del Evangelio y después ella es bautizada y abraza toda la palabra. El hecho de poder ir a Cristo, el hecho de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Pero sin embargo hay otras evidencias que quiero mencionar rápidamente. Vayamos a Primera de Juan y con esto cerramos con las evidencias. Recuerden que el libro de Primera de Juan es justamente un libro que se escribe para hablar de las evidencias de una conversión genuina. Entonces, todo el libro está cargado de estas evidencias, exactamente, ¿sí? De hecho, en primer lugar, el primer fruto de la regeneración es que nosotros podemos ir a Cristo, ¿sí? Esa es la primera evidencia de que Dios obró en regeneración, que nosotros podemos abrazar a Cristo, ¿sí? Que podemos mirar a Cristo y creer en Él. Ese es el primer fruto de la regeneración. Se cumple lo que Juan dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo esté enviando, ¿sí? Entonces ese es el primer fruto de la regeneración, que podemos creer en Cristo, ¿sí? Algo muy simple. Primera de Juan, les voy a ir tirando las citas. Dice, 1 Juan capítulo 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también
al que ha sido engendrado por Él. ¿Sí? Esta es una de las primeras evidencias de la regeneración, que podemos creer en Cristo. Pero Jessy buscaba 1 de Juan 3:9. No. Diana buscaba 1 de Juan 4:7. Ana María 1 de Juan 5, 3 y 4, versículos 3 y 4. Y Fede, si llegas, 1 de Juan 5, 18. ¿Sí? Pero es San Juan, ¿no? Primera, todo 1 de Juan. Juan. La epístola. Sí, la epístola, la chiquitita. La primera, La primera, sí. al final de la Biblia. ¿Sí? 1 de Juan 3:9 dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Acuérdense que practicar es un continuo practicar y no poder dejar de hacerlo. ¿Sí? Está siempre haciéndolo. ¿Sí? En 1 de Juan 4:7. Lo tenías vos, Diana, creo, ¿no? Sí. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Uh-huh. Y sigue, ¿no? Todo aquel que ama, ¿no dice? Sí. Todo aquel que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Otra evidencia es que amamos como el amor de Cristo. ¿Sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Sí? Se refiere a un amor sacrificial, a un amor que no busca lo suyo, a un amor como el de Cristo. ¿Sí? Otra evidencia es 1 de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios piensa al mundo, esta es la victoria que ha nacido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Punto número 1, dice que el que es nacido de Dios, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Una de las evidencias de la regeneración en una persona es que los mandamientos de Dios, en primer lugar, no les resultan gravosos. ¿Sí? Antes la Biblia, o lo que nos dice la Biblia, nos resulta algo pesado, nos resulta algo que es difícil de hacer, incluso leerla es algo tedioso. Sin embargo, una evidencia de la regeneración es que ahora nosotros guardamos sus mandamientos y su ley no nos es gravosa. De hecho, nos deleitamos en su ley, como dice el Salmo. ¿Sí? Y en segundo lugar, otra evidencia es que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Una de las evidencias de la regeneración es que ya, como leíamos en Romanos hace un tiempo, el pecado no tiene señorío sobre nuestras vidas. ¿Sí? Por eso, como decías, lo que leyó Ceci, 3:9 de 1 de Juan, no practicamos el pecado, eso es vencer al mundo. ¿Sí? 1 de Juan 5:18 dicen: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Otra evidencia es que el maligno no nos toca. Ya habíamos mencionado esta de que no practica el pecado, ¿sí? Pero otra evidencia es que el maligno lo toca. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que Satanás no pueda tentarnos, no pueda afectarnos de alguna otra manera, sino que es lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículos 4. ¿Sí? Que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo? Que no nos puede llevar nuevamente a esclavitud. Exactamente, sí, ese es el punto. A esclavitud del pecado. Estos son frutos necesarios en la vida de aquellos que han nacido de nuevo, son evidencias necesarias. ¿Sí? Es lo que la palabra menciona con respecto a una persona que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Si, de vuelta, cada uno de estos frutos van a ir creciendo en nuestras vidas, vamos a ir desarrollándolos cada vez más y más y más, porque vamos creciendo, vamos aprendiendo de la palabra y nos vamos despojando
de nuestra vieja manera de pensar y nos vamos vistiendo de Cristo, como dice Efesios. Sin embargo, son frutos evidentes. Otros frutos son Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, donde dice: más el fruto del Espíritu, esto es el nuevo nacimiento, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Son los frutos del carácter de Cristo. Pablo está describiendo el carácter de Cristo y los está expresando como un fruto del nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ser conformados a Cristo. ¿Sí? Cuando recordamos Mateo capítulo 7, no hace falta que lo busquen, simplemente síganme. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, Jesús advierte y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay evidencias de la regeneración. ¿Sí? Hay evidencias y son, de vuelta, rasgos del carácter. ¿Sí? Voy a leer una cita de Gruden que dice: acuérdense que inmediatamente después que Jesús dice esta exhortación que acabo de leer, sigue la que leí hace un rato, ¿no? Todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Son dos exhortaciones que están ligadas. ¿Sí? Entonces, Gruden hace una conclusión que me pareció muy buena. Dice: al parecer, todo esto puede producir el hombre natural, ¿sí? O sea, milagros, hablar en el nombre del Señor, predicar, enseñar, un montón de cosas, ¿sí? Al parecer, todo esto puede producir el hombre natural mediante sus propias fuerzas, incluso con la ayuda del maligno. Pero el amor genuino por Dios y por su pueblo, la obediencia sincera a sus mandamientos y los rasgos del carácter semejantes a los de Cristo, que Pablo llama los frutos del Espíritu, demostrando coherentemente a lo largo de la vida de la persona, no pueden producirlo Satanás ni ningún hombre o mujer natural por sus propias fuerzas. Eso solo viene mediante la obra del Espíritu Santo dentro de la persona y la nueva vida que le da. ¿Sí? Una cita de Gruden. ¿Sí? Para cerrar, hay varias aplicaciones con respecto a esta doctrina. En primer lugar, nos da descanso a la hora de compartir el Evangelio, ya que no depende de nosotros convencer a nadie. Nosotros no podemos hacer que una persona crea en Cristo. No podemos. ¿Sí? Sin embargo, tenemos el mandato de predicar, de enseñar qué es el nuevo nacimiento, de enseñar qué es lo que Cristo hizo. Dios es el que va a obrar en su momento, en su tiempo. Él soberanamente va a determinar cuándo nace una persona. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, pero no porque dependa de nosotros que podamos persuadir a alguien del Evangelio. Entonces, eso nos tiene que dar descanso a la hora de compartir la palabra. Simplemente compartimos lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, en nuestras vidas, la alegría que eso produce en nuestras vidas. Pero cómo Dios vaya a obrar con las personas a las cuales les compartimos, bueno, eso es un misterio. ¿Sí? Es como lo que veíamos antes. Entonces, eso en primer lugar nos tiene que dar descanso. ¿Sí? Nos tiene que quitar todo un peso de legalismo y de religiosidad en el cual nosotros tenemos que persuadir a una persona, y si fallamos es por nuestra culpa. ¿Sí? Eso no es lo que la palabra enseña. ¿Sí? Por otro lado, también nos hace pensar en las promesas de Dios. ¿Sí? El que comenzó la buena obra la va a continuar. Si nosotros no determinamos nacer de nuevo, si nosotros no decidimos en qué momento íbamos a hacer, si ni siquiera teníamos la capacidad de poder creer en Cristo, si Dios obró en nuestras vidas y ahora estamos abrazando el Evangelio y estamos de a poco entendiendo la palabra, estamos caminando, estamos yendo en un deseo de ir creciendo en la palabra, ¿cómo no nos va a sostener hasta el final? Si ni siquiera el principio de nuestra salvación dependía de nosotros. ¿Sí? Y también la doctrina de la regeneración, por otro lado, no quita la responsabilidad del hombre. Debemos correr a Cristo. El hecho de que lo podamos hacer es justamente porque Él
está obrando. ¿Sí? El Señor nos muestra y dice, todo aquel que viene a mí no lo echo fuera. ¿Sí? Y la exhortación del mensaje del Evangelio es, vengan. Todo aquel que esté cargado, venga, dice Cristo. Todo aquel que esté necesitado, venga. ¿Sí? Entonces, el llamamiento del Evangelio no es, nace de nuevo y cree en Cristo. Aunque la palabra nos muestre que ahora sí, dice, arrepiéntanse y crean en Cristo. ¿Sí? Entonces, el llamamiento del Evangelio no quita la responsabilidad del hombre. Debemos correr a Cristo. La palabra nos dice, Él nos va a sostener, Él nos va a encontrar, Él nos va a limpiar de todos nuestros pecados, aún tan grotescos como los pecados de David, que el salmo que leíamos hoy temprano. Aún cosas grotescas que uno dice, yo no tengo perdón ni de Dios ni de nadie. Dios dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. ¿Sí? Y el hecho que nosotros podamos correr hacia Él es porque Dios está obrando. Pero el llamamiento sigue siendo, vengan. Vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén turbados, todos los que estén afanados. ¿Sí? Ese es el llamamiento del Evangelio. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Que Dios se complace en dar vida, en hacer nuevo, porque Sí. en eso es exaltado y glorificado su nombre. Sí, y esto solamente puse algunas aplicaciones para mencionar, ¿no? Pero hay mucho más que cada uno de nosotros podemos ir meditando a lo largo de la semana y entender cómo esto nos alienta en muchas maneras, en muchos aspectos. Aún con la lucha con el pecado, otra que no puse, ¿sí? Aún con la lucha con nuestras faltas. Nosotros diariamente, si nos detenemos a ver, estamos metiendo la pata. De una u otra manera estamos metiendo la pata. Aún cuando estamos cansados más todavía. Y uno mira y dice, yo más de una vez cierro los ojos y digo, Señor, gracias porque no me estás midiendo conforme a lo que yo pueda hacer, sino que me mirás conforme a lo que Cristo ya hizo. Y eso es meditar en el Evangelio, eso es meditar en lo que la palabra dice. Eso es pensar conforme a lo que la palabra enseña. Todos nuestros pecados han sido cargados en Cristo. Y Dios ya nos ve justo delante de sus ojos por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo nos van a rechazar? Oremos. ¿Querés guiarnos a la mañana en oración? Dale. Te alabamos y adoramos, bendito Padre Celestial, glorificamos tu nombre, Señor, porque solo vos sos digno, Señor, de recibir gloria, honra, honor y exaltación. Señor, no hay Dios fuera de ti. Gracias porque tu palabra, Padre, nos enseña, nos exhorta. Gracias, Señor, porque a través de Cristo, por su sacrificio hecho en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros podemos correr confiadamente, Señor, delante de tu trono de gracia y misericordia. Podemos exponer, Señor, nuestras necesidades, nuestras flaquezas, Señor. Somos necesitados de vos, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Nos damos cuenta cuánta necesidad, Señor, tenemos de mirarte, de buscarte, Señor, de correr a vos, de abrazarte, Señor. Oh Padre, nos postramos delante de tu presencia, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, porque vos llevaste nuestras iniquidades, Señor, nuestros pecados, Señor, clavándolos en la cruz una vez y para siempre, y nos hiciste aceptos, Señor, en Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque no es por nuestros méritos, sino por tu preciosa sangre. Padre, acompáñanos durante toda esta semana. Ayúdanos a hacer, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra permanezca en nosotros, llevando frutos, Padre. Y esos frutos sean, Señor, que los demás vean que somos y queremos, Señor, cada día, Señor, ser semejantes a vos. Padre, te pido que me enseñes con amor, con gracia y misericordia, como Cristo lo hizo, Señor, a poder compartir de tu palabra con los necesitados. Y en este tiempo, Señor, estás cerca de la familia Cepeda, que me des la sabiduría a través de la palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, ayudándome en todas las cosas. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, y te pido que nos acompañes a cada uno de nuestras necesidades. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.
your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran